Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Amigos, Sinem Unsal rompió el silencio con unas lágrimas inolvidables y confesó algo que dejó a todos sin palabras. ¿Qué quiso decir con "solo miré y me quedé callada"? No se vayan, que aquí les contamos todo. Sinem Unsal, la actriz que cautivó a millones con su talento y carisma, sorprendió a todos en su última entrevista al contar un episodio muy doloroso que la marcó profundamente. La joven actriz no pudo contener las lágrimas y dijo, "Solo miré y me quedé callada". Esta frase, que resonó con fuerza en las redes sociales, generó miles de reacciones y preguntas sobre qué había pasado realmente. Según fuentes cercanas, todo sucedió durante una reunión muy íntima en la que Sinem, sin querer, descubrió algo que le partió el corazón. La actriz relató con la voz temblorosa que estaba compartiendo un momento tranquilo con unas amistades cuando de repente escuchó algo que la dejó sin fuerzas. Fue tan fuerte lo que escuché, que no tuve ni palabras, explicó Sinem, visiblemente conmovida. Sin embargo, decidió no interrumpir ni reaccionar, porque no quería empeorar la situación. Me quedé paralizada, solo podía mirar y tragarme el dolor, confesó entre lágrimas. Estas palabras generaron empatía entre muchas mujeres que vivieron situaciones parecidas, donde el silencio se vuelve la única salida. El público quedó sorprendido al escuchar la valentía con la que Sinem describió esos minutos de absoluta impotencia. Muchas de sus seguidoras comentaron en redes sociales que se sintieron reflejadas en su testimonio. Sinem agregó, no podía creerlo, era como ver una película que no quería protagonizar. Aunque no dio nombres concretos ni reveló exactamente qué escuchó, las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos medios afirman que podría tratarse de una traición sentimental, mientras otros sostienen que podría haber sido una noticia familiar impactante. La propia Sinem aclaró que no desea dar detalles porque no quiere lastimar a otras personas involucradas. Hay cosas que es mejor guardar para proteger a los demás, declaró con firmeza, dejando claro que su intención no es crear un escándalo. Sin embargo, su honestidad y emoción al narrar lo ocurrido conmovió incluso a los periodistas presentes. Una reportera le preguntó si en algún momento se arrepintió de no hablar, y Sinem respondió con voz entrecortada, "A veces me pregunto si debí decir algo, pero en ese momento simplemente no pude". Los seguidores de la actriz se volcaron a las redes para mostrarle su apoyo. Comentarios como "eres muy fuerte, te entendemos, Sinem y no estás sola" inundaron su cuenta de Instagram. Este respaldo hizo que la joven se sintiera acompañada y así lo reconoció en un mensaje que publicó poco después, "Gracias por estar conmigo, me emociona sentir tanto cariño". Sin duda, este momento se convirtió en uno de los más comentados en los últimos días, y la frase "solo miré y me quedé callada" ya es tendencia en redes. La repercusión de este testimonio fue tan grande que incluso algunos colegas del mundo artístico decidieron expresar públicamente su solidaridad con Sinem Unsal. Entre ellos, varias actrices conocidas que pasaron por situaciones similares contaron sus propias experiencias de dolor silenciado, generando un verdadero movimiento de sororidad en el ambiente artístico. Es increíble cómo una frase puede unirnos a todas, escribió una actriz muy cercana a Sinem, demostrando que detrás de las luces y las cámaras también hay heridas que no siempre se ven. En los programas de entretenimiento se comenzó a analizar cada palabra de Sinem, buscando pistas sobre el verdadero motivo de su dolor. Algunos panelistas incluso especularon que podría tratarse de un problema laboral, como una traición dentro de su equipo de trabajo, mientras otros insistían en la teoría de un desengaño amoroso. Sin embargo, nadie pudo confirmarlo, ya que la actriz fue firme al negarse a revelar detalles concretos. Por otro lado, la autenticidad de sus lágrimas generó un profundo respeto en el público. Muchos periodistas reconocieron que no se trató de un simple truco publicitario, sino de un desahogo genuino de alguien que, a pesar de la fama, sigue siendo humana y vulnerable. En las redes sociales, la frase "solo miré y me quedé callada" se convirtió en un símbolo de aquellas situaciones donde las palabras no alcanzan y el silencio termina siendo la única defensa posible. Tras la entrevista, Sinem recibió varias invitaciones para participar en espacios donde pudiera hablar más a fondo sobre la experiencia que relató. Sin embargo, ella rechazó la mayoría de estas propuestas, argumentando que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. "Prefiero sanar primero antes de volver a exponerme", explicó con serenidad en un breve comunicado. Aún así, los rumores siguieron creciendo. Se decía que Sinem había descubierto una conversación comprometedora relacionada con un proyecto en el que estaba muy involucrada, algo que la habría hecho sentir traicionada por personas en las que confiaba plenamente. Otra versión indicaba que escuchó un comentario hiriente sobre su familia, lo que explicaría su fuerte reacción emocional. Sin confirmación oficial, todas estas teorías permanecen en el terreno de la especulación. Mientras tanto, los fans continúan demostrando su apoyo incondicional. En cada publicación de Sinem aparecen miles de mensajes llenos de empatía y aliento. Incluso algunas organizaciones dedicadas a la salud mental aprovecharon la repercusión para invitar a reflexionar sobre la importancia de hablar del dolor y no guardarse las emociones. Lo que vivió Sinem puede ser el reflejo de muchas otras personas que necesitan apoyo, escribieron desde una asociación, resaltando el valor de pedir ayuda cuando algo nos desborda.
Los expertos en medios de comunicación coinciden en que el testimonio de Sinem puso sobre la mesa un tema sensible, la presión social que muchas mujeres sienten de mantenerse fuertes y calladas, incluso cuando atraviesan momentos difíciles. Vivimos en una cultura donde a veces se castiga mostrar vulnerabilidad, explicó una psicóloga invitada a un programa de debate, añadiendo que el relato de Sinem es importante porque visibiliza una realidad común. En los días posteriores, Sinem se tomó un respiro de las redes sociales. Sus representantes confirmaron que la actriz necesitaba desconectarse para cuidar su salud emocional. Sin embargo, prometieron que volvería pronto a retomar sus proyectos artísticos, ya que tiene varios compromisos en puerta, incluyendo una nueva serie que generó gran expectativa entre sus seguidores. Mientras tanto, medios internacionales también recogieron la noticia. Portales de España, Argentina y México dedicaron titulares a la confesión de Sinem, destacando la valentía de expresar sus emociones en público. Una mujer que no teme llorar, tituló un medio argentino, celebrando su autenticidad en tiempos donde muchos personajes públicos prefieren mantener una imagen perfecta. Por otro lado, algunos usuarios en redes criticaron que se diera tanta atención a un momento personal de Sinem, alegando que eso alimenta el morbo y la especulación innecesaria. Sin embargo, la mayoría defendió el derecho de la actriz a contar su historia con sus propios términos. Si ella sintió que tenía que expresarlo, nadie puede juzgarla, escribieron en los comentarios. A medida que pasaron los días, el impacto de su frase no se desvaneció. Numerosas cuentas de fans comenzaron a compartir ilustraciones, frases motivacionales y videos inspirados en las palabras de Sinem. Incluso aparecieron camisetas con la frase estampada, como un símbolo de resistencia silenciosa ante las situaciones que nos lastiman. En su entorno profesional, varias personas destacaron que Sinem siempre se mostró responsable, comprometida y generosa con sus compañeros de rodaje, lo que hizo que la noticia sorprendiera aún más. Es una persona con un corazón enorme, comentó un miembro de producción que trabajó con ella en su proyecto anterior. Verla tan herida nos partió el alma a todos. Con el paso del tiempo, Sinem comenzó a compartir algunos mensajes de gratitud en sus historias, donde agradecía la empatía recibida. Me he sentido abrazada por todos ustedes, escribió en uno de ellos, junto a una fotografía en la que se la veía sosteniendo un ramo de flores enviado por una fan. Poco a poco, la actriz fue recuperando la sonrisa y dando señales de que está lista para seguir adelante. No obstante, el interés mediático no disminuyó. Varias revistas la buscaron para ofrecerle portadas exclusivas y entrevistas a fondo, pero Sinem, por ahora, mantiene su postura de no profundizar en detalles. Según explicó su representante, la actriz considera que ya dijo lo que necesitaba decir y prefiere centrarse en su trabajo y en proyectos futuros. Entre esos proyectos se encuentra una serie dramática que promete ser un éxito, donde Sinem interpretará a una mujer fuerte, pero marcada por heridas del pasado, un papel que, según los productores, encaja perfectamente con la intensidad interpretativa que ella puede ofrecer. Tiene la capacidad de transmitir emociones profundas con la mirada, explicó el director de la serie, entusiasmado con la participación de la actriz. El público, por supuesto, espera con ansias volver a verla en la pantalla. Muchos comentan que, después de abrir su corazón con tanta honestidad, Sinem conectará aún más con su audiencia, porque demostró que detrás del personaje hay una persona real, con miedos, con dudas, pero también con una gran valentía. Y hasta aquí esta impactante noticia sobre Sinem Unsal, quien nos recordó que a veces el silencio también es una forma de gritar. Queridas seguidoras, si les ha gustado este contenido no olviden suscribirse al canal y comentar aquí abajo qué piensan de la valentía de Sinem. Nos vemos en el próximo video con más historias que conmueven y sorprenden.